amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda Cleve Morante, coach ontológico, aquí desde la Posada de los Aprendices. El día de hoy con otro momento para ampliar nuestra conciencia y quisiera empezar compartiéndoles una frase, ¿sí? De citas inspiradoras relacionadas al éxito, ¿sí? De la editorial Océano Ámbar. La frase dice así: si algún secreto hay para alcanzar el éxito, está en la capacidad de adoptar el punto de vista del otro y de ver las cosas desde la perspectiva de esa persona. Esta frase es de Henry Ford. Muy interesante esto que nos comparte Henry y tiene mucho que ver con nuestra capacidad de escuchar a otras personas, con nuestra capacidad de escucha a los demás, ¿no? Que es una habilidad, la escucha es una habilidad humana fundamental, ¿no? Clave para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento personal y también relacional. Entonces muchas veces nos pasa que, a ver, cada persona tiene su propio punto de vista, ¿no? Somos personas diferentes, seres diferentes y cada uno tiene su forma de pensar, ¿no es cierto? Su forma de ver, su propia perspectiva, ¿no? Su forma de ver las cosas diferente. Entonces a veces nos pasa a nosotros que nos aferramos a nuestra propia forma de ver las cosas. Nos aferramos a nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Y desde ahí como que entramos en una suerte de creernos dueños de la verdad. O creer que lo sabemos todo, ¿no? Y que no hay otra forma de hacer las cosas. La mía es la única y encima la mejor. Entonces yo les pregunto, amigos, ¿de qué nos estamos perdiendo, no? Al no escuchar los puntos de vista de otra persona. ¿Qué va a pasar, no es cierto? ¿Qué va a pasar si por un momento dejamos que nuestro punto de vista, soltarlo por un momento? No nos cuesta nada, soltarlo por un momento, no se va a ir corriendo, ¿no? No se va a ir a otro país ni a otro planeta. Soltémoslo por un momento, ¿no es cierto? Y nos permitiremos escuchar otros puntos de vista diferentes al nuestro. ¿Qué podríamos ganar con eso? ¿No? Y finalmente no nos cuesta nada poder hacerlo, ¿sí? O sea, es permitirnos poder aprender. O sea, ¿qué puedo aprender? ¿Qué podemos aprender de la diferencia? ¿Qué podemos aprender de otras miradas? De personas con otras creencias, con otras filosofías, con otra forma de ver la vida, con otras vivencias, con otras experiencias. Ahí tenemos una fuente, cada ser humano siempre tiene algo que aportar. Cada uno tiene su propia experiencia y todos tenemos algo que dar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una fuente muy importante de aprendizaje. Entonces es fundamental que desarrollemos nuestra capacidad de escuchar a los demás, ¿sí? Y por supuesto, a su vez también desarrollar la escucha hacia nosotros mismos, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Es todos los beneficios que podríamos tener, todo lo que podríamos ganar en nuestra vida escuchando otros puntos de vista, ¿sí? Ahora, cuando reflexiono sobre escuchar otro punto de vista, no significa eh, dejar a un lado, por ejemplo, tu punto de vista o dejar de escuchar tu propia voz, ¿no? Puede ser que de repente escuchando otro punto de vista tú puedas cambiar tu punto de vista, ¿sí? Pero también yo resaltaría lo más importante del escuchar otro punto de vista, que es el poder enriquecer tu punto de vista, el poder enriquecer o incorporarle nuevas cosas a tu forma de interpretar las cosas, a tu forma de ver las cosas. Es como que amplías tu perspectiva. O sea, la perspectiva que tú ya tienes, le incorporas otras perspectivas y llamas como un repertorio más amplio, ¿no es cierto? Siempre, por supuesto, dándole tu propio matiz, tu propia forma de interpretar y finalmente generando tu propia voz y finalmente uno mismo es el que hace las cosas, ¿no? Entonces tu propia forma de hacer las cosas sigue ahí, pero enriquecida con otras miradas, con el aporte de otras personas. Entonces es como que enriqueces tu forma de hacer las cosas. Entonces es muy interesante los beneficios que podríamos tener ahí, ¿no? Podríamos mejorar nuestra forma de hacer las cosas. Podría cambiar hasta nuestra vida incluso, ¿no es cierto? Podría, además de cambiar nuestra vida, también hasta nos podría transformar incluso. Esa capacidad, esa escucha a los demás, ¿no es cierto? Entonces, y cuando nosotros hablamos de escuchar, hablamos de reconocernos siempre aprendices, aprendices eternos. Nos paramos desde la humildad, en el decir, ¿sabes qué? Yo me reconozco ignorante de muchas cosas, hay muchas cosas, sé que no sé muchas cosas. Entonces, desde ahí estamos abiertos siempre al aprendizaje. Y de ahí podemos seguir continuamente incorporando cosas, ¿no? Ahora, puede suceder que alguien me diga, oye, Clever, pero escúchame, yo por escuchar el punto de vista de otra persona me fue muy mal, fracasé, las cosas no me salieron. Entonces, a ver, hay que tener un cuidado aquí, ¿no? El hecho de que tú escuches el punto de vista de otra persona no significa que tú vas a dejar de lado tu propia voz, tu propia identidad. No vas a convertirte en un ser totalmente dependiente de otra persona. Entonces, ojo ahí, hay que tener cuidado. O sea, escuchar el punto de vista es para enriquecerte, para agregarle más recursos. De lo que tú tienes es agregarte más recursos y ampliar tu mirada, ampliar tu repertorio de acciones.
¿no? No para convertirte en un ser dependiente de otro, ¿no es cierto? O sea, no, se trata de mantener tu identidad. Entonces uno tiene que aprender a discernir, ¿no? Todos esos puntos de vista que uno va tomando, aprender lo que te sirve y lo que no te sirve, y lo que puedes aportar, ¿no es cierto? Pero no significa dejar de escuchar tu voz. Siempre va a estar, tiene que estar tu voz ahí, porque desde ahí es donde uno genera sus propias acciones. Y además, asume las consecuencias de sus acciones. Somos responsables, nos hacemos cargo de nosotros mismos, ¿no? Acá es importante también complementar un análisis adicional a esto, que es de las personas que dan su punto de vista también. O sea, es muy importante, hablamos de la escucha de la persona que se permite escuchar el punto de vista de otro, pero también analicemos de la escucha de la persona que da su punto de vista a otra persona. Entonces, aquí sí es importante, muy importante que la persona que dé su punto de vista lo haga desde la confianza, no desde la desconfianza. Porque muchas veces sucede que a veces damos los puntos de vista en una necesidad de querer hacernos cargo de la otra persona y no dejarlo ser. Entonces no se trata de eso, ¿no? Porque ahí, detrás de eso, de alguna forma, hay como que llenar un vacío de algunas necesidades que uno pueda tener. ¿No es cierto? Es de alguna forma imponer, o sea, no, 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 la forma como tú lo haces no tienes que ser como yo te digo. Y punto, listo. Y de alguna forma jalas a la persona y la llevas por donde tú lo quieres llevar. Entonces ahí a la persona no la estás dejando ser, la estás invadiendo. ¿No es cierto? Y ahí como que ese punto de vista que tú le quieres dar, no viene desde el lugar de la confianza, sino viene como que una necesidad tuya de querer llenar algo tuyo, alguna desconfianza tuya, ¿no? Entonces cuando se habla de dar un punto de vista, se trata de facilitar, de dar algún alcance, alguna pista para que la otra persona pueda tener un poco más de luz y pueda tomar mejores decisiones, no hacerse cargo de la persona, ¿sí? Y bueno, un poco para terminar esta reflexión, pensemos, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la diferencia? ¿Qué podemos aprender de otros puntos de vista, de otras miradas diferentes, de otras creencias, de otras culturas, de personas de otros, ¿no? De otras regiones de nuestro país, por ejemplo? ¿Qué podemos y de qué nos hemos estado perdiendo al no haber estado escuchando diferentes puntos de vista, ¿no? Se trata de ser siempre aprendices, de seguir siendo aprendices, ¿sí? Y pensemos que en la medida que podamos incorporar diferentes miradas, diferentes puntos de vista a nuestra propia forma de ver las cosas, vamos a enriquecernos más, vamos a ampliar nuestro repertorio y desde ahí vamos a poder generar acciones diferentes y obtener resultados diferentes también. Ser otras personas, transformarnos. Bueno amigos, un gusto saludarlos, que les vaya muy bien, que sigan avanzando. Poderosos abrazos. Nos vemos.